Nada más déjenme poner aquí de un ladito. Ya, ok. Doy inicio entonces, ¿ya? Y adelante, por favor. Muy bien. Pues vamos a dar inicio a este tema que ya lo mencionábamos, es el manejo estomatológico del paciente geriátrico, y pues es un tema que cada vez se ha ido cada vez está siendo más importante, considerando pues los cambios poblacionales que tenemos en nuestro país y el cambio en la esperanza de vida. En los años 40, 50, la esperanza de vida era de 65 años, 70, y pues ahora, pues afortunadamente en nuestro país ha aumentado, ¿sí? Y aunque se modificó bastante con la pandemia que tuvimos, ¿verdad? Y bajó el promedio, la esperanza de vida, era de 80 años en mujeres, 78 en hombres, y esta bajó un poco. Sin embargo, ya se está recuperando nuevamente esta situación, ¿sí? E inclusive pues hay personas que han sobrepasado, ¿no? Estas edades. Y pues bueno, ¿por qué la atención geriátrica adquiere día con día mayor importancia? Pues justamente por esto, por el cambio poblacional, ¿no? Eh, eh, la población geriátrica cada vez está siendo mayor, sí, geriátrica o adulto mayor, sí, que ya sabemos que esta consideración pues se hace de adulto mayor a partir de los 60 años, sí, y pues se considera esto así porque pues es una edad en donde se empieza a hacer más evidente todo este proceso de envejecimiento, ¿no? Sin embargo, pues bueno, sabemos que este proceso de envejecimiento va a depender en muchas ocasiones justo de los determinantes sociales, ¿no? Del estilo de vida que esté teniendo el paciente, y pues de esta manera pues va a tener un envejecimiento que se considera saludable, activo, o en otras ocasiones pues no lo es así, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros determinemos cuál es la situación del paciente con base en esos determinantes sociales, ¿sí? Podemos identificar cuál es el nivel socioeconómico, el ambiente en el que se está moviendo el paciente, si vive en la ciudad o no. Y pues bueno, vemos aquí, ¿no? Estos últimos personas que tenemos aquí, pues obviamente son personas que lo más probable es que no hayan tenido los recursos económicos suficientes para salir adelante. Sin embargo, a pesar de esto, ¿cómo los vemos? Felices, ¿no? Felices, y hay ocasiones que sucede todo lo contrario, ¿no? A pesar de tener todo el poder adquisitivo económico, pues no es así. Y también el estado de salud, pues bien sabemos que a mayor poder adquisitivo se supone que es mayor el estado de salud o de recuperación gracias a la atención que se puede tener en los sistemas de salud. Sin embargo, pues esto en muchas ocasiones no sucede así, ¿no? Pero pues bueno, lo importante es que las personas estén disfrutando la vida, haciendo las cosas que más les dan placer, ¿sí? Para que tengan este tipo de envejecimiento saludable. Y bueno, cuando nosotros tenemos un paciente geriátrico en consulta, en las clínicas, que bueno, ahora ustedes ya terminaron la carrera y pues seguramente ya están empezando a trabajar o planeando tener su consultorio, y pues es una población que les va a llegar de manera importante. Ustedes lo vieron en el cuarto año, que así era, y la mayoría de ellos pues son pacientes que tienen problemas de salud importantes. Y pues obviamente tenemos que identificar cuál es el estado de salud de nuestro paciente para saber qué podemos hacerle, qué no podemos hacerle, qué anestésicos usar, qué interacciones medicamentosas puede tener, etcétera, ¿no? Y pues obviamente todo esto lo vamos a ir determinando con base en la historia clínica, ¿no? Ya sea que ustedes cuenten, bueno, en las clínicas contaban ahí con el ECLIME, sin embargo, pues ahora que estarán fuera, no dejen de hacer estas historias, son fundamentales, y aparte de que es un documento, bien lo saben todos ustedes, un documento legal, ¿no? Que es importante tenerlo presente. Y pues ya sea su historia en papel o su historia digital,
pues cuenten con ella, siempre háganla y firmen sus consentimientos informados, sí, que el paciente se los firme porque no sabemos qué situaciones podemos vivir y sobre todo con este tipo de pacientes. ¿Qué tenemos que hacer cuando hacemos nuestra historia clínica? Pues bueno, obviamente evaluar, ¿no? Ese estado de salud del paciente, qué es lo que está teniendo mi paciente y cuáles son las enfermedades más comunes que puede estar teniendo nuestro paciente. Y bueno, ¿qué es lo más común en el paciente adulto mayor y en nuestro país? Pues obviamente, sí, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, sí, tenemos enfermedades cardiovasculares y metabólicas, sí, y son las que causan el mayor problema de mortalidad en nuestro país. Entonces, bueno, es importante que identifiquemos este tipo de patologías en nuestros pacientes, como la hipertensión arterial, que ya sabemos que si está por arriba de 140, 90 milímetros de mercurio, sí, pues vamos a considerar al paciente como hipertenso. Y aquí tenemos obviamente las clasificaciones de leve, moderada, severa y grave, que también es muy importante que las consideremos y las tengamos en cuenta. ¿Por qué razón? Porque dependiendo de qué tipo de hipertensión arterial tenga mi paciente, son los procedimientos odontológicos que yo voy a poder hacerles. Entonces, tenerlo muy claro si es leve, moderada, severa o grave. ¿Sí? Y bueno, también decíamos, ¿no? Las cardiopatías, si el paciente tiene antecedentes de angina de pecho o si ya inclusive sufrió un infarto al miocardio, porque obviamente va a tener una terapéutica posterior a este infarto que debemos de tenerla muy presente, que es, por ejemplo, la mayoría de los cardiópatas, una de dos, o están tomando antiplaquetarios, ¿sí? Como el ácido acetilsalicílico, o están tomando anticoagulantes. Entonces, tenerlo muy presente porque cualquiera de los dos va a alterar nuestro tratamiento odontológico, sobre todo si hacemos pues procedimientos quirúrgicos. Diabetes mellitus, ¿sí? Si la glucosa está por arriba de 126 miligramos por decilitro, y que será fundamental también no creerle al paciente que nos diga, sí estoy controlado, sí, y en muchas ocasiones nos dicen que sí están controlados porque están tomando medicamentos. Sin embargo, es muy importante que determinemos la glucosa y sobre todo que se mande a hacer la determinación de hemoglobina glucosilada, que con ese examen sí, obviamente sí, vamos a saber realmente cómo está nuestro paciente. Otra enfermedad que es común, pues es el EPOC, ¿sí? Estas obstrucciones, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Que la mayoría de las ocasiones es secundaria al tabaquismo, ¿sí? Por eso es que es más frecuente en los hombres, sin embargo, ahora con las mujeres también se fuma de manera importante, pues ya también se presenta esta enfermedad en mujeres. Y no perder de vista que en las comunidades se sigue cocinando con leña, ¿sí? O por ejemplo también en estas épocas de frío que ponen, para quitarse el frío, ponen ciertas fogatas o anafres dentro de la casa, pues para disminuir el frío, y están respirando todo este humo y es factor importante para este EPOC, ¿no? O las enfermedades autoinmunes, ¿no? Como la artritis reumatoide, que provoca deformaciones, y aparte de lo que esté teniendo el paciente, pues no perder de vista los medicamentos, ¿sí? Que está tomando para controlar esto. O también los antecedentes de cáncer, que obviamente si ya fue detectado, es muy importante saber con qué fue tratado, con qué tipo de quimioterapia, por qué razón, porque en muchas de las ocasiones aplican tratamientos con biofosfonatos, y si nosotros hacemos algún tratamiento después de este tratamiento con cáncer, en pacientes que tuvieron este tipo de tratamiento, podemos tener obviamente una osteoradionecrosis, ¿sí? Por los medicamentos con los cuales fue tratado este cáncer, ¿sí? O si no, también las radiaciones, si se dieron en cabeza y cuello, de igual manera pueden ocasionar alguna osteoradionecrosis, ¿no? Y sobre todo de tipo mandibular. Entonces, pues tenerlo súper presente.
Y bueno, identificar la patogenia, ¿no? Al hacer nuestro interrogatorio y ver los antecedentes personales no patológicos, ahí obviamente vamos a estar viendo cuál es su estilo de vida, cuáles fueron esos factores que favorecieron la presencia de las alteraciones sistémicas que está teniendo el paciente, y pues esto pues para ver en qué podemos apoyarlo, obviamente, para que modifique ese estilo de vida y pues mejorar su estado de salud. Y bueno, identificar, ¿no? Si se come como este rico taquito de carnitas y carnes rojas con riquísima grasita, pues va a ser un factor importante pues para que se vaya presentando una aterosclerosis, ¿no? Y aumento de la presión y infarto al miocardio, y pues esto nos va a llevar obviamente a que el paciente esté en tratamientos farmacológicos importantes y prolongados, sobre todo, prolongados. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los pacientes geriátricos? Pues que la mayoría de ellos son pacientes que consumen más de 3 medicamentos diariamente, ¿no? Y pues bueno, cuando se consume más de este número de medicamentos es lo que conocemos como polifarmacia, ¿no? Y es muy frecuente en el paciente geriátrico esta polifarmacia, ¿sí? Aquí vemos, ¿no? Cuántas pastillitas tiene el paciente en su mano, ¿no? Pues si tiene la de la presión y tiene la de para bajar la glucosa y tiene para el dolor de la articulación y tiene también pues para un poquito de vitaminas de complejo B, porque pues ya está sufriendo un poco de neuropatía, y tiene, ¿no? Y también le falta la de la memoria para que no se le olvide todas las que se tiene que tomar, ¿no? Porque si no, pues empieza también con esa alteración. Entonces, lo importante de esta polifarmacia es identificar qué medicamentos está tomando, qué interacciones medicamentosas pueden tener entre ellos, ¿sí? Y aparte, si puede haber también alguna interacción medicamentosa con nuestros anestésicos, ¿sí? O inclusive con los medicamentos que nosotros tengamos que enviarle al paciente, ¿sí? Por algún proceso infeccioso, por algún proceso quirúrgico, y tener muy claro qué es lo que está tomando, pues para no tener ese tipo de problemas, ¿sí? Y bueno, es importante también que esto es a nivel sistémico, pero también tenemos que hacer obviamente la identificación de las alteraciones estomatológicas que tenga nuestro paciente. Y aquí viene un reto bien importante, ¿sí? De las alteraciones que nosotros vamos a ir identificando, tenemos que ir viendo a qué corresponde cada una de ellas. Si es inherente al proceso de envejecimiento, ¿sí? Es por ese proceso de envejecimiento que está teniendo algunas alteraciones en el sistema estomatognático, o está asociada a deficiencias nutricionales, porque a esta edad muchos pacientes, una de dos, o no tienen los órganos dentarios suficientes para comer de manera adecuada, o por el proceso de envejecimiento están teniendo alteraciones del gusto y no quieren comer mucho, o también su sistema digestivo, por el envejecimiento, no empieza a absorber de manera adecuada todos los nutrientes, y entonces tenemos ahí deficiencias nutricionales que son frecuentes en estos pacientes, ¿no? Avitaminosis, anemias, son frecuentes en los pacientes, y pues bueno, tenemos que identificarlas y sobre todo no nada más identificar el problema, sino tratar de buscar, como les decía en la diapositiva anterior, el origen, ¿sí? La causa, el factor que lo favoreció, y pues bueno, para ver en qué medida podemos disminuirlo y pues que mejore su estado de salud. El otro punto, pues identificar cuáles son secundarias a enfermedades sistémicas, ¿sí? Porque sabemos que muchas alteraciones sistémicas tienen manifestaciones en cavidad bucal, o también cuáles son ocasionadas por procesos de adaptación o por modificación de las estructuras bucales o los efectos secundarios a medicamentos. Entonces, este es el reto en el paciente geriátrico en cavidad bucal, ¿sí? Que veamos, bueno, ok, está teniendo una disminución de la salivación y tiene un aumento de caries y no sé qué, ok, pero tenemos que ver a qué se debe esa disminución en la salivación, si es por el envejecimiento o es secundaria a un diurético que está tomando, o tiene una enfermedad autoinmune, ¿no? Tiene un síndrome de Sjögren, que es lo que le está ocasionando el problema. Entonces,
Ese es el reto, ¿sí? Y investiguemos la causa porque si es una situación que puede ser modificable, ¿sí? Si es por envejecimiento, bueno, obviamente no hay mucho que hacer, pero si es secundaria a medicamentos, pues podemos comunicarnos con el médico, ¿no? Y ver qué posibilidades hay de cambiar eso para que mejore el estado de cavidad bucal o de todo el sistema estomatognático, ¿no? Y bueno, aquí tenemos ejemplos, ¿sí? De cuáles son los cambios que se presentan por este proceso de envejecimiento, ¿sí? En los dientes, pues vamos a tener la esclerosis de la dentina, ¿no? Cómo se van cerrando estos conductos dentinarios, ¿sí? Por una esclerosis, ¿sí? O también puede haber hipercementosis y por el tipo de alimentación que se tiene, sobre todo, si son cuestiones muy duras, ¿sí? Por ejemplo, en las zonas indígenas que acostumbran a comer cosas muy duras, pues esto es lo normal, ¿no? Que veamos esos desgastes en caras oclusales, desgastes importantes, ¿sí? Y que es por el tipo de dieta que tienen. Y bueno, algo importantísimo en esta edad son las caries radiculares, ¿sí? Estas caries radiculares que se presentan, pues obviamente por esa recesión gingival que hay que deja al descubierto el cemento y que obviamente el cemento no tiene la misma dureza que el esmalte y tiene mayor riesgo de tener este tipo de desmineralización, ¿no? Entonces, las caries radiculares son asociadas también a esto, ¿no? ¿Qué le pasa al ligamento periodontal? Pues bueno, hay un adelgazamiento, hay una disminución de las fibras colágenas, ¿sí? A nivel de la encía, pues hay una atrofia epitelial, se hace más delgado el epitelio, entonces también aunado a la disminución de la queratinización, pues es un epitelio que se lastima con mayor facilidad, ¿sí? Que el resto. Y bueno, decíamos de la recesión gingival, que favorece obviamente las caries radiculares, ¿no? Y vemos aquí el desgaste, ¿no? Tan importante. En la lengua, ¿qué pasa? Bueno, ahí tenemos otra recesión gingival. En la lengua, ¿qué pasa? Pues hay atrofia epitelial, ¿sí? Y también, pues, las papilas gustativas, ¿sí? Sufren también una atrofia, que ¿qué es lo que le hacen al gusto? Pues disminuye la capacidad, ¿sí? Para identificar de manera adecuada los sabores. Por eso es que también una persona geriátrica ya no come como antes o empieza ya a decir, ¿no? Es que ya no me saben igual las cosas. Yo tenía una paciente que me decía, ahora entiendo a mi abuelita, porque ella me decía que ya no quería comer porque las cosas le sabían a trapo. Y ahora la entiendo muy bien porque yo estoy igual, ¿sí? También las cosas me saben a trapo, no les encuentro el sabor, ¿no? Y eso es lo que va sucediendo, ¿sí? Por el proceso de envejecimiento. Y esa es una razón por la cual también los pacientes geriátricos empiezan a consumir mayor cantidad, una de dos, o de azúcar, ¿sí? O empiezan también a salar un poco más las cosas, ¿no? Pero es por esta disminución en el gusto. Y bueno, algo también muy importante son las varices linguales, ¿sí? Que eso es por proceso de envejecimiento y que debemos de tenerlas presentes, sobre todo si se van a colocar prótesis removibles con los ganchos, hay que tener una revisión cercana de que no haya fracturas, etcétera, ¿sí? Con las deficiencias nutricionales les decía, sí, una de dos, aquí vemos a la paciente, pues, ¿por qué no puede comer? Pues no tiene dientes, ¿no? ¿Sí? O están en estas condiciones ya los pacientes que ni le encuentran el sabor a la comida y aparte, pues ya por la edad está habiendo un proceso de absorción disminuido. Entonces, por eso es que es frecuente que haya avitaminosis importantes y pues anemias, ¿no? O deficiencias de complejo B, deficiencias de hierro, ¿sí? Y que se asocian, obviamente aquí tenemos las dos cosas, entre el proceso de envejecimiento que favorece la pérdida de las papilas, no la pérdida de las papilas, del epitelio, ¿sí? Afectación del epitelio y también de las papilas que se pierde el gusto, pues bueno, y con una anemia ferropénica, pues nos encontramos con frecuencia con estas lenguas
lisas, ¿sí? Lenguas lisas, ardorosas, dolorosas, que el paciente se queja por tener estas molestias, ¿sí? Y bueno, el segundo punto que mencionábamos, ¿no? Identificar las alteraciones, las que acabamos de ver son las asociadas a envejecimiento. Vamos a ver ahorita las asociadas a enfermedades sistémicas. ¿Cuáles son las más frecuentes asociadas a diabetes? Pues periodontitis, esto ya lo sabemos, lesiones de líquen plano, que pueden ser en placa, en retículo, en anillos anulares, serostomía, hiposalivación, ¿no? El aliento cetónico, la pirosis, ese ardor que por un mal control de esa diabetes pues empiezan a haber neuropatías, alteraciones de los nervios y obviamente pues hay una ardor o un síndrome de boca ardorosa que el paciente refiere, la disgeusia por envejecimiento o por diabetes mellitus, ¿no? También atrofia epitelial de la mucosa y pues al ser una enfermedad que disminuye la inmunidad, pues vamos a tener también la presencia de infecciones oportunistas como la cándida, ¿no? En cualquiera de sus presentaciones, pseudomembranosa, hiperplásica crónica, cualquiera de ellas, atrófica crónica, atrófica aguda, cualquiera de ellas en las presentaciones la podemos observar. ¿Sí? Con la hipertensión arterial, que decíamos que también es de las más frecuentes, ¿qué podemos ver? Pues bueno, hemorragias gingivales o presencia de petequias. Sobre todo esto cuando no hay un buen control y se encuentran presiones que en ocasiones llega a la diastólica hasta 200, 210, ¿no? La sistólica, perdón. La sistólica y una diastólica de 140, 150 y es cuando podemos encontrar este tipo de petequias, ¿no? Entonces, encontramos estas alteraciones, hay que checar muy bien esa toma de presión porque nos está hablando de que eso está muy alto, está muy descontrolado. Y bueno, eso obviamente puede desencadenar un accidente cerebrovascular, ¿no? Como complicación y pues entonces ya encontrarnos con hemiplegias, parálisis, etcétera, ¿no? Al paciente lo van a ver con el bracito caído, la mitad del cuerpo que no la puede mover bien, es hemiplegia, ¿no? Que está presentando por complicación. Si el paciente tiene insuficiencia renal crónica, ya sea secundaria diabetes, secundaria hipertensión arterial, ¿sí? O porque tuvo algún, no sé, tomó secundaria la toma de fármacos, también puede ser. Y pues bueno, podemos encontrarnos este tipo de alteraciones en cavidad bucal, ¿no? Nos va a referir el paciente que tiene, obviamente no nos va a decir que tiene cacogeusia, lo que él nos va a decir es que tiene muy mal sabor, ¿sí? De las cosas, ajá, ¿por qué creen que tiene ese nombrecito, no? Como que nos lleva a pensar a qué le está sabiendo, a qué sabor es el que siente en la boca, ¿no? Y acompañado, obvio, también de la halitosis urémica. Y pues bueno, si esta insuficiencia renal está avanzada, pues van a ser frecuentes también las úlceras urémicas, ajá, ocasionadas por esta alteración sistémica. Y también la anemia secundaria, osteoporosis, equimosis y petequia, ¿sí? Entonces, importante saber qué se presenta y a qué lo podemos asociar, ¿sí? Eh, las enfermedades autoinmunes que les mencionaba hace ratito, ¿no? Artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, lupus eritematoso, aquí tenemos problema de artritis, ¿no? De la articulación, vean cómo está inflamada, rojiza, afectada, obviamente no puede abrir la boca, ¿verdad? El síndrome de Sjögren, en donde sabemos que la cavidad bucal está seca, ¿sí? No se produce saliva de manera adecuada y eso obviamente va a aumentar el riesgo de caries de manera muy importante, ¿sí? Y el lupus eritematoso que nos puede ocasionar en boca, pues úlceras es lo que normalmente presentan los pacientes, ulceraciones en labios, en mucosas, sí, que las cuales son muy dolorosas y que están asociadas a este lupus. Las inmunodepresiones, ¿no?
sean por la razón que sea, también obviamente en el paciente geriátrico el sistema inmunológico por proceso de envejecimiento también disminuye y por eso es que es más frecuente ver en ellos este tipo de infecciones, ¿no? Las infecciones por herpes, la reactivación, digamos, de este herpes zóster, pues sabemos que se queda alojado el virus en ganglios y en la primera oportunidad que tiene se vuelve a manifestar, ¿no? De diferente manera que lo tuvo en la primoinfección, pero pues aquí siguiendo la trayectoria de un nervio y ocasionando problemas muy severos. Y también las candidiasis, ¿no? Que decíamos, ¿sí? Que pueden presentarse en sus diferentes formas. Por procesos de adaptación, ¿cuáles son? Pues bueno, a las asociadas a alguna prótesis, alguna situación que tenga en cavidad bucal, por ejemplo, un diente fracturado, o un removible con ganchos fracturados, o la ausencia de un órgano dentario y empezó a succionar y se provocó ahí una hiperplasia. Entonces, muchas ocasiones están asociadas estas lesiones con hiperplasias, con úlceras, ¿sí? Y pues las asociadas a las prótesis mal adaptadas, como es la candidiasis atrófica crónica, ¿sí? O también conocida como candidiasis protésica, con los dos nombres se conocen, ¿no? Y pues bueno, las úlceras traumáticas ocasionadas, ¿no? Por ya una prótesis desajustada, o aquí pues las mordidas o quemaduras que se llegan a tener, ¿no? También por estos procesos de adaptación, pues tenemos las alteraciones de ATM, ¿no? Sí, de articulación, ¿sí? El paciente pierde órganos dentarios, obviamente pierde la dimensión vertical y esto va a afectar la articulación de manera importante y pues empiezan a tener las migrañas, ¿sí? Inclusive algunas hipoacusias, ¿sí? Algunos tipos de sordera están asociados con las alteraciones de articulación, ¿no? O los zumbidos, que también de repente se quejan mucho el paciente geriátrico por el zumbido de oídos, pues es ocasionado ¿por qué? Por la alteración de la articulación. Entonces, importante ver la presencia de chasquidos, de crepitaciones, etcétera, ¿sí? Cuando se modifican las estructuras, y bueno, obvio, está asociado a estilos de vida, a factores como tabaquismo, alcoholismo, antecedentes heredofamiliares de cáncer, etcétera, pues es frecuente que se puedan ver este tipo de alteraciones como las eritroplasias o como las leucoplasias, que son, sabemos que son lesiones premalignas, ¿no? Y que se tienen que identificar para evitar que avance este problema y pues terminen ya no siendo premalignas, sino malignizándose definitivamente por no haber sido atendidas de manera oportuna, ¿sí? Y pues bueno, las neoplasias malignas, ¿no? Estos carcinomas espinocelulares que son muy frecuentes en labio, en lengua, y que aquí el recordatorio es siempre hacer una exploración bucal adecuada. Nunca se olviden de ir haciendo esta exploración bucal y para que no se les pase ninguna estructura importante, hacerla en orden. Ustedes bien saben que la hacemos de afuera hacia adentro, ¿sí? Empezando por tejidos blandos, labios, mucosa de labios, mucosa yugal, ¿sí? Paladar duro, blando, lengua, pero la lengua, la recomendación es que tomen la punta de la lengua con gasa para que la suban, la bajen, la hagan hacia el frente y les permita ver bien los bordes, ¿sí? Los bordes de la lengua. Fíjense cómo en la anterior aquí esta eritroplasia está en el borde de la lengua y en la parte posterior de la lengua, ¿no? Y muchas ocasiones, bueno, se reporta que el 95% de los cánceres bucales llegan en etapas ya muy avanzadas a tratamiento. ¿Por qué creen? Porque no fuimos capaces de hacer un diagnóstico oportuno, ¿sí? De una lesión. ¿Y por qué no la hicimos? Porque no hicimos una exploración bucal completa. Entonces, recordar que primero vemos tejidos blandos y al último dejamos los dientes, ¿sí? Al último. Y aquí, miren, aquí tenemos el caso de un melanoma y satisfactoriamente diagnosticado por uno de sus compañeros, ¿sí? Le llegó el paciente al consultorio y esto se los puse aquí porque
En muchas ocasiones, cuando vemos este tipo de problemas, ustedes pueden pensar, ay, a mí nunca me va a llegar un problema de ese tipo al consultorio, ¿sí? Siempre va a llegar al hospital o algo. Pues, ¿qué creen? Que no, ¿sí? Les llegan de todo tipo, con alteraciones sistémicas importantes y con problemas estomatológicos también importantes. Este paciente, ¿sí? Le llegó, ¿por qué creen? Porque tenía movilidad dentaria. ¿Sí? Y le dolía la muela y el señor quería que le sacaran el diente, ¿sí? Y resulta, pues que bueno, afortunadamente sospechó de un melanoma, no hizo la extracción como lo quería el paciente, que en ocasiones se dejan mucho llevar por lo que quiere el paciente, y afortunadamente lo pudo referir oportunamente a nivel hospitalario para que fuera tratado, porque imagínense, siendo un melanoma se hace la extracción, pues lo que vamos a hacer es ayudar a que se disemine con mayor rapidez. Entonces, pues importante esa revisión, ¿sí? Y bueno, otra parte, ¿no? La que decimos, la secundaria a medicamentos, ¿sí? La hiposalivación que puede ser ocasionada por la toma de diuréticos, ¿sí? Sobre todo, o también algunos relajantes musculares también pueden ocasionar esta hiposalivación, o inclusive algunos medicamentos de tipo psiquiátrico provocan este tipo de hiposalivación. Las lesiones liquenoides, y que bueno, que estos tratamientos psiquiátricos también en este tipo de pacientes es frecuente que nos encontremos que están tomando estos medicamentos, ¿no? Ya sea por situaciones de demencia senil o otro tipo de casos, o están tomando medicamentos para Parkinson, o están tomando medicamentos de otro tipo que afectan cavidad bucal y provocan hiposalivaciones, ¿sí? Las lesiones liquenoides, que normalmente son ocasionadas por la toma de medicamentos hipotensores, ¿sí? Entonces es frecuente, digo, no es raro, no es así muy frecuente, pero no es raro que se encuentren a pacientes hipertensos, ¿sí? Que tengan este tipo de lesiones secundarias al medicamento que está tomando. O los agrandamientos gingivales, ¿no? Ya sea por anticonvulsionantes, ¿sí? La toma del Dilantil, por ejemplo, o si no, también no perder de vista que en el paciente también hipertenso, si está tomando el paciente bloqueadores de calcio, ¿sí? Un efecto secundario del bloqueador de calcio es justamente la hiperplasia gingival. No es tan severa como esta que estamos viendo aquí por Dilantil, pero hay hiperplasia, digámoslo como la que les estoy señalando aquí, que empieza a cubrir el diente y obviamente va a ser un factor de riesgo para que haya un problema periodontal, ¿sí? Y pues ocasionado por el bloqueador del calcio. Uh-huh. Esto es bien importante, ¿sí? Los pacientes, les vuelvo a repetir, es muy frecuente que los pacientes que sufrieron ya algún infarto estén tomando los anticoagulantes o estén tomando el ácido acetilsalicílico para evitar la formación de trombos, ¿no? Entonces, si ustedes van a hacer un tratamiento quirúrgico, pues es muy importante primero hablar con el médico tratante para ver de qué manera se puede suspender el anticoagulante, ¿sí? O en su caso, el ácido acetilsalicílico. Generalmente el anticoagulante se suspende unos días antes de la cirugía, generalmente de 2 días antes y se vuelve a retomar un día después, ¿no? Pero esto lo tiene que disponer el médico tratante, que sea en acuerdo, ¿sí? A lo mejor uno sí le puede decir, bueno, yo lo he manejado de tal forma, ¿sí? Yo lo he manejado de tal forma, ¿me lo autoriza así? ¿Sí? O me da otra manera de llevarlo a cabo, ¿no? Con el ácido acetilsalicílico ese tiene que ser más tiempo, ¿sí? Tiene que ser mínimo 15 días, ideal 3 semanas, ¿sí? De suspensión
del ácido acetilsalicílico. Sin embargo, vuelvo a repetir, hay que hacerlo con la autorización del médico tratante. Y pues bueno, aquí tenemos también, bueno, aquí tenemos hemorragias, ¿verdad? Hemorragias severas que se presentan por los anticoagulantes. Y en estas diapositivas de abajo tenemos los casos de mucositis. ¿Cuándo se presenta la mucositis? Pues es un efecto secundario, ¿sí?, de los tratamientos para los pacientes con cáncer, o sea, son secundarios a quimioterapia. Sabemos que la quimioterapia, bueno, ya empieza a haber algunos tratamientos que son específicos para determinadas células neoplásicas. Sin embargo, pues sabemos que la mayoría de los tratamientos lo que hace sí es atacar a las células neoplásicas, pero no nada más se queda ahí, ¿no? Sino que también obviamente va a estar atacando a las células normales y afectando a epitelios de manera importante. Y esta mucositis, pues bueno, puede ir desde muy leve, ¿sí? Desde muy leve, en donde nada más hay un enrojecimiento y ardor, hasta lesiones ulcerativas severas, molestas y dolorosas. Y les llega el paciente porque la molestia la tiene y bueno, en muchas ocasiones, sí, en la mayoría de las veces les han dado ahí la orientación el médico tratante, ¿sí? Que es lo que tiene que hacer, pero en otras no, nos llega y pues les tenemos que decir qué es lo que pueden hacer. Y bueno, ¿qué cosas son las que debo de tomar en cuenta, ¿sí?, para realizar el plan de tratamiento? Ya tengo mi diagnóstico, ¿sí? Ya interrogué al paciente, ya identifiqué qué alteraciones sistémicas tiene. Ya hice mi exploración bucal y de cabeza y cuello y ya vi qué alteraciones son las que tiene y pues me estoy dando cuenta que unas son por proceso de envejecimiento, otras son secundarias al problema sistémico que tiene porque, supongamos, vamos a poner un caso ficticio, una paciente, ¿sí?, de 75 años con síndrome de Sjögren, ¿sí? Ya identifiqué que tiene síndrome de Sjögren, entonces, bueno, en cavidad bucal, ¿qué es lo que tiene? Pues obviamente tiene una resequedad de mucosas de cavidad bucal, de lengua, ¿sí? Y pues la paciente me está diciendo que para disminuir esta resequedad se la pasa comiendo dulces, ¿no? Entonces, pues, entre la resequedad y los dulces que va a tener, pues un mayor riesgo de caries, ¿no? Entonces ahí identifico que esa resequedad no es tanto por el envejecimiento, puede ser un poco por el envejecimiento, pero el mayor problema es el problema autoinmune que tiene la paciente, ¿sí? Y entonces, pues bueno, ya hago mi diagnóstico sistémico, estomatológico, ¿sí? Ya veo qué tratamiento es el que requiere la paciente y empiezo a definir qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que debo de tomar en cuenta en estos pacientes? Esto, ¿no? La capacidad de respuesta motivacional e intelectual. Hay pacientes que a edades ya adultas, no sé, 80, 70, 80, 85, que llegamos a tener estos pacientes, pues ya no quieren hacerse algún tipo de tratamiento o inclusive se les hacen sus prótesis y pues resulta que no las quieren usar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya así como que perdieron cierto motivo de vida, a lo mejor perdieron a la pareja, hace un año, 2 años y ya no es lo mismo, ya no tienen el mismo sentido de vida y entonces ya no quieren utilizar sus prótesis. Obviamente con ese tipo de pacientes pues no vamos a tener éxito con el tratamiento, ¿no? Tenemos que ver esta situación. También la intelectual del paciente o la capacidad mental, ¿no?, que está teniendo, porque si ya tiene problemas de demencia, pues obviamente tampoco el tratamiento puede ser muy exitoso, ¿no? La resistencia física, emocional, entonces todo esto tenemos que valorar
qué es lo que tenemos que hacer y si realmente va a ser positivo para el paciente o al revés, ¿no? ¿Sí? En lugar de ayudarle, pues a lo mejor le estamos causando un problema, ¿no? Importante tratar las lesiones, ¿no? Bucales como las úlceras, hiperplasias, sobre todo las disfunciones de la ATM, que volvemos a lo mismo, ¿no? Pueden estar siendo la causa de esos dolores de cabeza, las cefaleas, las migrañas, el zumbido de oídos, la hipoacusia, ¿sí? Todo esto por un problema de ATM, ¿no? Diagnosticar estas lesiones premalignas, remitir al especialista. ¿Hubo problema con el sonido o soy yo? Sí, es un problema, yo creo que con la doctora. Se fue, quizás le falló el internet. Sí, la doctora es la que no está conectada. Vamos a esperar a que se conecte nuevamente. No me contesta la doctora Ceci. No sé qué pasaría. Yami nos preguntan dónde pueden conseguir el tríptico. Está en el Classroom, doctora, pero si gustan por este medio.
Ya se comunicó la doctora Ceci, dice que ya sigue hable y hable, que no se había fijado que ya le había sacado el internet, pero que ahorita se conecta. El código de Classroom se los pusieron hace rato, Rodolfo. ¿No estabas cuando lo pusieron? Ya lo tienes ahí. ¿Cómo, doctora? Es que Rodolfo decía que cuál era el código de Classroom, pero ya Greta nos hizo favor de ponerlo. Sí, a Ceci la sacó el internet y no se dio cuenta, pero ya ahorita se va a conectar. Las ponencias de cada doctor se subirán diariamente. Sí, conforme nos las vayan entregando. Habrá quien nos las quiera entregar y habrá quien no las quiera entregar. Entonces, las que tengamos disponibles se las da a subir la doctora Yamile al Clash, por supuesto. Es para que les ayuden a estudiar. Ya regresé. Bienvenida, Ceci. ¿Me pueden decir en dónde me quedé? ¿Hasta dónde se escuchó? Se escuchó hasta que estabas dando los pasos para el plan de tratamiento. Si fuera al revés, Creo que ibas en el tercero. estuvieras peleando la misma situación de que por lo menos ¿Alguien tiene el micrófono Ya prendido? ¿Estaba dando los pasos? Sí, ¿Esta? los pasos del plan de tratamiento, me parece que ibas en el tercero. Ah, ok. Aquí entonces. Aquí en esta, ¿no? ¿Estoy bien? Espérame, creo que no. Todavía no se ve. No se ve. No estamos compartiendo. Necesitas salirte Ok. y volverte a meter de la pantalla. Jacqueline, el link del Classroom lo acaban de poner. Búscalo ahí en el chat. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve, nada más ponle modo de pantalla, por favor. Sí. Presentación. Sí, ibas en el tercero, me parece. Uh-huh. Bueno, según tú llevas como en el 20, pero nosotros... No, yo ya iba en otras. Tú ya estabas dando las gracias. Ya les estaba diciendo el tratamiento de operatorio y todo eso. Bueno, ahorita lo retomamos. Entonces me quedé aquí de que si identificaban algún problema, ¿no? Tipo lesión premaligna o cáncer, pues obviamente hay que referir al paciente, ¿no? O inclusive que ustedes hagan el diagnóstico de alguna alteración sistémica, porque hay ocasiones que el paciente no está diagnosticado y ustedes están sospechando que hay alguna alteración autoinmune o hipertensión, diabetes, no sé, lo que sea, y ustedes son los que hacen el diagnóstico. Sí, entonces, al hacer el diagnóstico, por supuesto que estábamos capacitados para hacerlos, pero sí lo que no vamos a hacer es tratarlo, vamos a referirlo al médico, al internista, al especialista, de acuerdo al problema que tenga, o en este caso de lesiones premalignas o malignas, pues obviamente al oncólogo, ¿sí? Es a quien lo referimos. Tratar las caries y periodontopatías, sobre todo las caries radiculares, ¿sí? Que son los causantes de que en muchas ocasiones se pierdan los dientes. Y en el caso de las periodontopatías, pues es importantísimo el que se traten estas periodontopatías, puesto que se ha comprobado que esta periodontitis puede ser causante o puede ser la desencadenante de un problema cardiovascular. Ya se vio que hay una asociación directa entre periodontitis y ateroesclerosis. Entonces, pues tenemos que quitarle este factor de riesgo, al paciente tratando esta periodontitis, ¿sí? Entonces, fundamental. Y bueno, no nada más en el paciente geriátrico, ¿no? Sino en todo tipo de pacientes, estar muy atentos a evitar este problema o a tratarlo, ¿sí? Para que no tenga consecuencias cardiovasculares.
Realizar tratamiento de conductos siempre y cuando esto sea posible, ¿verdad? Las cirugías preprotésicas, ¿sí? Y pues bueno, la colocación de sus prótesis fijas, removibles o en su caso, totales. En relación a la operatoria dental, me platicaba yo solita hace rato que no hay que perder de vista que la dentina está modificada, hay una esclerosis dentinaria, obviamente los conductos se van cerrando y que en muchas ocasiones no tomamos en cuenta que el tiempo de grabado que tenemos que hacer en estos pacientes geriátricos debe de ser del doble. ¿Sí? Justamente para que actúe sobre estos conductos que ya están esclerosados y que garantice una buena retención de esa resina que vayan a colocar. Entonces, esto, duplicar el tiempo de grabado, ¿sí? El tratamiento de conductos, bueno, se menciona que hay que llevarlo a cabo, pero hay que valorar si realmente se puede llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, aquí en estas radiografías estamos viendo qué problemas. Pues bueno, en primer lugar, tenemos conductos calcificados, ¿sí? Y aparte de tener conductos calcificados, hay una pérdida de hueso importante y hay raíces enanas. Entonces, valorar, ¿no? ¿Cuál es la situación de esos dientes? Y considerar si realmente se le puede hacer un tratamiento de conductos, pues para colocar alguna prótesis, sobre todo fija, ¿no? La cirugía periodontal o preprotésica, para esto no hay que olvidar considerar los medicamentos que está tomando el paciente. Pues si el paciente está tomando beta bloqueadores, por ejemplo, para el control de la hipertensión arterial, no podemos utilizar anestésicos con vasoconstrictor adrenérgico, no podemos utilizar lidocaína con epinefrina, mepivacaína con epinefrina o con noradrenalina, no podemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaríamos favoreciendo que el paciente tenga complicación, que tenga una crisis hipertensiva, ¿no? Entonces, no podemos, no debemos hacer eso y por eso, antes de iniciar el tratamiento, tener muy claro todo el listado, les vuelvo a repetir, generalmente tienen una polifarmacia importante. Entonces, anotar todos los medicamentos que está tomando y ver si voy a tener algún tipo de interacción con lo que el paciente está tomando, ¿no? Con los analgésicos, con los antibióticos, ¿sí? De igual manera, checarlo y ver qué es lo que debemos de utilizar, ¿no? Y pues esta selección del anestésico va a ser muy importante si lo usamos con vasoconstrictor, sin vasoconstrictor. Si no vamos a hacer un procedimiento quirúrgico, pues bueno, utilizar uno sin vasoconstrictor, no hay ningún problema, pero si vamos a hacer uno quirúrgico, preferentemente sí con vasoconstrictor, pero considerando los medicamentos que está tomando, ¿no? Si está tomando los beta bloqueadores que les decía, pues tendremos que, y queremos vasoconstrictor, tendremos que optar por la prilocaína con felipresina, ¿sí? Que no sea vasoconstrictor adrenérgico. Ok. Y pues bueno, con el uso de los antiinflamatorios, analgésicos antiinflamatorios, ¿no? No perder de vista si el paciente tiene un problema renal, pues no le vamos a estar mandando un ibuprofeno, ¿verdad? Que tiene un daño al riñón, sí, optaremos por uno de efecto central, un paracetamol, o inclusive si queremos un efecto antiinflamatorio, ¿sí? No perder de vista el uso de las antiinflamatorios enzimáticos, que son una buena opción, ¿no? Para los procedimientos quirúrgicos también. O considerar si el paciente está tomando este tipo de AINES, ¿sí? Pues cuáles son los efectos que podemos tener, ¿no? Si está tomando aspirina, pues obviamente va a haber un retardo en el tiempo, va a haber un tiempo de sangrado prolongado, ¿no? Ese tapón no se está, las plaquetas no van a poder formar su mueganito para formar el tapón plaquetario, ¿no? O si el paciente está tomando prednisona porque tiene artritis o una alteración autoinmune,
pues considerar cuál es el efecto secundario de esa prednisona, pues que va a tener una inmunidad disminuida, que le va a favorecer que le aumente la presión, que le va a favorecer que le aumente la glucosa. Entonces, todas esas cosas, ¿sí?, hacen que el tratamiento del paciente geriátrico no sea tan sencillo. Debemos de ser muy concienzudos y responsables, ¿sí?, al realizar este tipo de tratamientos y hacerlo de manera adecuada, ¿no? Y pues de igual con el uso de los antibióticos, ¿no? Dependiendo del tipo de alteración que tenga el paciente, saber qué sí le doy, qué no le doy. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo puedo ayudar a mi paciente geriátrico o adulto mayor a mantener un buen estado de salud bucodental? Pues, por supuesto que le puedo ayudar a mantener eso y no nada más hasta que llegue a la edad geriátrica o adulto mayor. Seguramente ustedes van a tener pacientes que los van a empezar a tratar desde jóvenes, ¿sí? Y que pues van a ir, si ustedes mantienen un buen trabajo, una buena relación con el paciente, una relación odontólogo-paciente adecuada, segura estoy que después de muchos años van a seguir siendo sus pacientes, porque eso es lo que pasa, ¿sí? Pacientes que ya tiene uno de 20 años, de 30, y bueno, conoció a sus hijos chiquitos y ahora resulta que el hijo ya trae al niño y cosas por el estilo, pues con esos pacientes debemos de ser muy cuidadosos, ¿sí?, con las medidas de prevención. Uh-huh. Controlar la placa dentobacteriana, dar las técnicas de cepillado, el uso de auxiliares, ¿no?, de hilo dental, antisépticos, colutorios, etcétera, todo que nos ayude a mantener un buen estado de salud y sobre todo disminuir el riesgo de caries, ¿sí? Y pues bueno, también evitar las recesiones. Hay ocasiones que no se pueden evitar las recesiones gingivales porque es un proceso por envejecimiento, pero hay otras que sí, porque el tipo de cepillado que se está realizando el paciente está favoreciendo la recesión gingival. Entonces, identificar esos factores para que no se agrave esta recesión gingival, ¿no? Y proteger este cemento expuesto. ¿Cómo lo protegemos? Con resina, ¿sí? No desgasten, no desgasten el cemento, grábenlo muy bien y le ponen su protección de resina para que eviten, ¿sí?, la formación de caries radicular. Recomendaciones sobre la dieta, que no coma tantos dulces o que si come muchos dulces, pues bueno, tenga un buen cepillado, se enjuague, etcétera, identificar los problemas sistémicos. Esta última parte de identificar las actitudes y creencias sobre la salud, esto es fundamental porque les decía yo hace rato, ¿no? Hay personas que consideran que es normal que al ir teniendo más edad se vayan perdiendo los dientes, ¿sí? Pues es que ya estoy grande, por eso pues ya perdí 4, ya perdí 5, pues me va a quedar sin dientes, o si no hay quienes dicen, no, ya mejor ya sáquemelos todos y póngame una placa. No saben lo que dicen, ¿sí? Nunca va a haber algo, ¿sí?, similar a lo propio. Uh-huh. Por muy buenas que sean las prótesis, nunca va a haber algo similar a lo propio. Entonces, por eso tan importante la prevención y ir aclarándoles a los pacientes esto, cambiar esta creencia que no por la edad van a ir perdiendo los dientes naturalmente porque pues así es. No, hay que cambiar este tipo de creencia. Y pues importante la hidratación de cavidad bucal, ¿no? Decíamos que por el envejecimiento, sí, efectivamente las glándulas salivales se van atrofiando, van produciendo menor cantidad de saliva, en consecuencia aumenta el riesgo de caries. Entonces, bueno, fomentar la hidratación de la cavidad bucal, pues tomando agüita, ¿no? No que se echen 1 litro seguidito, sino que traguitos durante el día lo vayan ahí tomando, hidratando la cavidad bucal, ¿sí? Y pues, bueno, esta frase me gusta muchísimo, ¿sí? Porque pues creo que es algo que todos vamos pensando conforme va pasando el tiempo y nadie pretende envejecer, ¿no? Y sin embargo, envejecemos cada día.
la única forma de vivir más, justamente, ¿cuál es? Pues envejeciendo. ¿Sí? Entonces esto es algo que es inevitable, aunque bueno, ya sabemos que ahora pues hay muchos antioxidantes y complementos y cosas que evitan este tipo de situación. Sin embargo, pues hay procesos que son naturales, ¿sí? Y que pues debemos nosotros en el sistema estomatognático identificarlos muy bien para tratar de disminuirlos y que la afectación a cavidad bucal pues sea lo menos posible. Y bueno, con esto terminaríamos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna cuestión que quieran resolver y si haya oportunidad de hacerlo, Vicky. Sí, hace rato tenías una pregunta. Bueno, Fátima tiene levantada la mano. A ver, Fátima, no sé si tú eres la que ibas a preguntar hace rato o era otra persona. Sí, quiero preguntar hace rato, pero ahorita ya la duda la resolvió la doctora sin que yo se la dijera, lo especificó, era una duda de los vasoconstrictores, ya me quedó clara, pero tengo otra duda, ¿el tratamiento para el agrandamiento gingival generalizado es únicamente quirúrgico? Sí, es solamente quirúrgico, hay que hacer gingivectomía y gingivoplastía, no hay más. Ajá. Ok, gracias, doctora. Tenemos una pregunta en el chat que si hay tratamientos para las varices sublinguales. No. No hay tratamiento. Bueno, podrían utilizarse al igual que para las varices que se presentan en piernas, no sé, hay medicamentos que ayudan a fortalecer la capa muscular de las venas, no sé, ahorita me acuerdo de uno, la diosmina espiridina, por ejemplo, pero generalmente las varices linguales no dan problema, a menos que se coloque, que se tenga que colocar una prótesis total o un removible y que no esté terminado de manera adecuada, o sea, no esté bien pulido o se fracturen los ganchos del removible y que sea un factor, ya sabemos, a todos nos pasa. Tenemos alguna fracturita, tenemos algo en la boca que nos está molestando y que empieza la lengua. Dale y dale y dale y ahí está y dando lata, lata. Entonces, por eso es que sería muy importante el sí garantizar que esas prótesis estén muy bien pulidas, que no tengan que no se atore la lengua de alguna manera o que si se fracturó un gancho, pues rápidamente se cambie esa prótesis, ¿no? Y mínimo, mientras se hace una nueva, pues pulir muy bien el metal a que no esté lastimando a la lengua, pero nada más. Gracias, Ceci. Yami, preguntan cómo pueden entrar al Classroom, ¿les puedes decir? Pues con el código de acceso, doctora, con el código de Classroom, con ese pueden entrar. Se meten a Gmail y ahí abren el Classroom. Pero si no, ahorita les pongo nuevamente el código de clase o les pongo la liga para que a lo mejor les sea más sencillo. Sí. O en el Gmail ahí buscan el Classroom y le ponen la liga y con eso entran. Preguntan acerca de las ponencias. No sé, Ceci, si nos puedas compartir tu presentación para subírselas al Classroom. Nos las mandas por correo, por favor, si así lo decides. Yo les decía, chicos, que bueno, a cada ponente se le va a pedir su presentación, pero habrá quien no la quiera compartir. Entonces, con gusto les compartiremos las que lleguen a nuestras manos, pero pues no podemos obligar a los ponentes a